En 3 días se van a estar cumpliendo 5 meses desde la asunción del gobierno nacional y los gobiernos que, saben ustedes, siempre tienen la responsabilidad de asumir funciones cada 10 de diciembre, provincial y municipal. Pero nos ocuparemos de lo que está pasando a nivel nacional considerando que estamos transitando, como se había anticipado también oportunamente, momentos decisivos. La crisis está golpeando en muchos sectores, hay caída en la actividad metalúrgica, en distintos rubros de la actividad productiva, maderera. La recesión continúa desde el año pasado, en algunos rubros intensificándose, y esto viene de alguna manera a poner a prueba las bases que sustentan al gobierno, que en diputados y en senadores no tienen mayorías. Vamos a hablar con Francisco Guibert sobre este tema. ¿Cómo va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. 5 meses. El gobierno y el presidente suele ser bastante reiterativo cuando menciona que lo que está llevando adelante no solo que lo había anunciado, sino que está siguiendo los pasos de lo que había anunciado y que por eso conserva y se refiere muy asiduamente a encuestas, un respaldo que todavía es importante y que, es más, en las últimas horas remarcó, es transversal. ¿Ustedes corroboran esto como consultores, Francisco Guibert? Mirá, sí, ha salido una encuesta hace 2 días también, que es un poco la que venimos charlando cada vez que nos juntamos y observamos, entre otras cosas. Lo que es más interesante es porque ha tenido una leve mejora. Y lo que me parece que es para analizar en todo esto tiene que ver con la economía, digamos. Hoy el tema trascendental absolutamente que atraviesa cualquier cosa es la economía. Y lo podemos ver muy claro con la marcha de los universitarios junto con los trabajadores, que me parece fue muy interesante, muy masiva, fue realmente muy llamativa, y más que nada, no solamente en Cava, sino en los lugares en los que Milei ha tenido mucho apoyo, como puede ser en Córdoba, como puede ser en Santa Fe, como pueden ser en distintos lugares, así capitales provinciales, donde fueron masivas las marchas, donde quiere decir esto y un poco analizado, y esto no es mío, esto lo leí, y inclusive he tenido la posibilidad de poder charlarlo con Andrés Malamud, que ha salido con esto también, es, nada, nosotros te llamamos o te votamos para que arregles la economía, no te metas con la educación, no te metas con estos temas. La educación es uno, queremos ver cuáles son los otros. Entonces, me parece que lo interesante es que cuando algunos indicadores que sabemos, y si vamos un poco más profundo, sabemos que es complicado el tema de la inflación, el tema de la deflación, el tema del consumo, algunos indicadores son negativos, otros indicadores como para aplacar un poco lo que fue el tema de la marcha el día anterior, perdón, el fin de semana anterior, salió a decir que tenía un casi déficit cero. Algunos indicadores que para ellos, para el gobierno nacional, son buenos, los comunica, los tira sobre la mesa para decir, bueno, este es el camino que dije que iba a tomar, este es el camino por el cual ustedes me votaron, vamos por este camino. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Si vemos un poco la nota, y si la pueden ver con la BBC que dio en Estados Unidos, es muy interesante porque él todo el tiempo menciona de las posibilidades de mirar para adelante, es un esfuerzo que hay que hacer. Y bueno, el núcleo duro hoy lo sigue bancando, hoy lo sigue apoyando, y hoy eso de venimos a arreglar 12 años que rompieron la Argentina, inclusive más, está calando muy fuerte y es un núcleo que realmente llama la atención por lo duro. Pero cuando sale de los temas de la economía, bueno, ahí hay problemas, y me parece que lo del desfinanciamiento de las universidades públicas y el tema de la educación pública para mí es un error, la verdad que técnico muy feo, y que no sé cómo qué van a hacer, si van a seguir aumentando esto que le dijeron que le dieron el 70, después otros 70, si esto va a seguir así. Hoy las universidades no pueden continuar de esta manera. Bueno, ahí hubo un freno. Bueno, ¿habrá otro? ¿Hay otros temas en el cual cometerán errores? Nada, seguiremos mirándolo, pero hoy el núcleo duro es muy fuerte y sigue bancando muy, muy bien. ¿El núcleo duro es el que lo acompañó en primera instancia o es lo que se consolidó en el balotaje? No, no, el núcleo duro es el que se consolida en el balotaje, el que dice, el que votó gran parte votó a Patricia Bullrich, y que dice que no quiere más el modelo anterior, que no quiere más el modelo de subsidios, el modelo de los curros, bueno, ese discurso que aparte cala muy fuerte,
porque lamentablemente si uno, cuando empezaron a escarbar un poco en diferentes estamentos del Estado, un poco creo que lo dijo Adorni, hay curros en todos lados. Bueno, ese modelo de que no queremos más curros, no queremos otra nada, queremos pelearla, no queremos más de trabajadores en el Estado, no queremos vivir del Estado, queremos trabajar nosotros. Bueno, ese núcleo se consolida en el balotaje y se hace cada vez más fuerte porque ve que la obra pública lamentablemente está parada, obviamente desconociendo todo lo que esto implica para la economía, pero se lo toma como algo positivo porque no se malgasta en eso. La gente que ingresó al Estado se la echa sin ningún sentido, ahorrando en eso. La, el, la- el dinero que manda por el Estado Nacional a las provincias se cortó. Bueno, y así un montón de cosas que se van contando como positivas que nosotros sabemos y en el largo plazo, si hacemos un análisis un poco más fino, es totalmente negativo. Pensemos un poco en lo que significa tener a cargo del gobierno a un líder carismático. No es el primero, de hecho, lo hemos tenido. Quizás la referencia anterior sea Cristina Fernández. Ante la posibilidad de dificultades con la sociedad, nombrabas el ejemplo de las universidades y la demanda social, la expresidente solía redoblar la apuesta, incluso con una mayoría en Senado y en diputados, había leyes que iban en ese sentido. Este presidente es un líder carismático, pero no tiene mayorías. ¿Cuánto puede redoblar la apuesta sin convertirse en un autócrata? ¿Qué posibilidades le ve a eso? Y fundamentalmente, si ve en él la necesidad de redoblar la apuesta o es discursivo, por un lado, esto de ir escalando quizás en lo verbal, pero no en lo que tenga que ver con los actos. Bueno, es interesante el análisis que haces, es para un largo rato, porque creo que hay dos factores, hay un factor que no nombrás que me parece muy interesante, que uno es la oposición. Mientras el presidente tenga una posición desdibujada, fragmentada, que no sabe para dónde quiere ir, que no quiere quedar pegada con uno, que no quiere quedar pegada con el otro, que si dice una cosa, bueno, que están peleados entre ellos. Bueno, mientras haya una oposición fragmentada, hay muchas posibilidades de poder discutir, negociar y aprobar este tipo de leyes. Se vio en diputados, ahora en senadores. Hay maniobras que van para ese lado o que van para el otro lado en contra. Entonces, bueno, me parece que la posición en este análisis es clave, eso por un lado. Por otro lado, me parece que este de líder carismático, yo la verdad que a veces me desconcierta el nivel esto vos lo dijiste muy bien, no recuerdo ahora, pero yo lo voy a decir de esta manera, el nivel de violencia, de confrontación con el cual se lleva adelante las discusiones y de cualquier problema que haya se tergiversa el mensaje y se actúa de manera violenta y deslegitimando el mensaje. Pasó con los universitarios, con la marcha, pasó diciendo que se suma más, para las personas que se sumaron, deslegitimando el mensaje sin tener en cuenta el trasfondo de eso. Se deslegitimó, bueno, podemos ver cuando la nota que yo la tengo fresca porque la vi hace muy poco, me la vi hoy a la tarde con la BBC, que donde directamente dice que el periodismo es argentino, es del más Es el peor de nefasto de todo el todos. mundo. El peor del mundo, dice. No dice de la zona, no dice del mundo. Entonces, ante cualquier duda, dice, ¿de dónde sacaste esa información? Bueno, del periodismo. El periodismo en Argentina es el peor del mundo. Bueno, ese tipo de discurso que escala, me parece que ahí hay un trabajo muy, muy fuerte de los ministros y de los operadores políticos, como puede ser Menem, como puede ser Caputo, que están de alguna manera discutiendo, bueno, lo nombraste vos cuando arrancamos, porque ese nivel de escala de violencia me parece que no va a ningún lado. Es una estrategia que se viene usando muchísimo y todo el tiempo y que de alguna manera me desconcierta en el sentido que vos me preguntás, ¿pensás que esto va a seguir así? Y yo creo que por lo que veo va para ese lado, pero por debajo los operadores políticos van de alguna manera manejando y timoneando un poco el barco y negociando. Insisto, esto se puede dar porque la oposición está totalmente fragmentada, no sabe para dónde quiere ir, no entiende qué quiere hacer. Y bueno, esto es, no quiero caer
en el viejo refrán de río, a río revuelto, ganancia de pescador, es así, no hay otra. Mientras la oposición no encuentre un norte, no se ordene, esto va a seguir como venimos. Es que, escuchando algunos referentes que han perdido las últimas elecciones, también cuesta ver que puedan encontrar un horizonte pronto o que los aglutine. Encuentro a muchos dirigentes que están hablando a una sociedad que conocíamos antes de noviembre del año pasado, pero no para esta sociedad que, como bien manifestabas, está haciendo un sacrificio quizás el que nunca había hecho o nunca pensó que había que hacer, y está de alguna manera con diagnósticos que, por ejemplo, voy a nombrar o a citar a alguien que es muy valorado en el ámbito político, y me refiero al diputado Monzó. Todos hablan de su capacidad de consensuar. Él hacía un diagnóstico sosteniendo que la política debe ganar bien, no puede tener salarios debajo de nadie el presidente, y esto en este momento está puesto en discusión. Es decir, que muchos lo sostengan o que la política tradicional lo sostenga no significa que esto sea sostenido por una gran parte de la sociedad. Todavía no se ha encontrado, no se ha analizado cómo, digamos, posicionar al presidente o por dónde entrarle al presidente. ¿Es esto lo que pasa con la oposición? Mirá, yo creo que pasan dos cosas. Uno es la falta hoy de la oposición, el que mejor mide es Kicillof, por cuestiones obvias, provincia de Buenos Aires y demás. Y luego, nada, Mauricio Macri totalmente dibujado, con posibilidad de ser el presidente del PRO muy pronto, Monzó totalmente dibujado, del lado del radicalismo Lustó peleado con De Loredo, dos cuadros técnicos y políticos impecables, impecables los dos, y ahí nos ponemos a buscar y no terminamos de encontrar. Yo creo que ahí lo que está sucediendo es una falta de desconocimiento y de análisis de lo que es la realidad. Hoy la discusión más interesante es la que puso sobre la mesa el presidente y en el cual no le encuentran la vuelta, inclusive mismo Lustó, cuando digamos, hoy las posibilidades que tiene el Estado de poder adquirir dinero para cumplir sus funciones, hoy es demasiado grande y esa es la discusión. ¿Es demasiado grande? ¿No es demasiado grande? Un legislador puede tener 45 personas trabajando para él en la Cámara de Senadores. ¿Está bien? Sí, no, ¿por qué? Bueno, esas discusiones no se están dando y en las posibilidades que se den, como tuvo la posibilidad Lustó de decir un senador no puede cobrar menos que el vocero presidencial y queda ahí. No hay una discusión de fondo y de las responsabilidades que tiene un legislador, de los sacrificios o lo que cuesta llegar hasta ese lugar y lo que representa ser una institución, casi digamos, lo que debería ser una institución, ser senador en este caso, no se dan esas discusiones y solamente se atropella. Entonces, la discusión la dio Milei en las elecciones y fue esa discusión la que ganó. Y del otro lado, la vieja política, lamentablemente, termina discutiendo entre ellos sin los argumentos y sin la posibilidad de poder entender por qué suceden estas cosas o por qué debería cobrar lo que cobra un legislador o por qué debería tener personas capacitadas en diferentes temas para legislar de la mejor manera cuando sabemos que eso lamentablemente no sucede o no sucede con todos o no sucede con la gran mayoría, no lo sé. Pero me parece que esa discusión hoy o por qué ese asistencialismo en alguna medida puede estar bien o no, o por qué el Estado tiene que estar presente en el caso de educación, en el caso de salud, bueno, en caso de transporte, por qué es importante que el Estado esté presente. Bueno, esas discusiones no se están dando. Hay doctrina muy interesante dentro del peronismo, dentro del radicalismo, dentro de la izquierda, que hoy simplemente están viendo no tienen un norte y no pueden bajar esa discusión, no tienen los canales para discutirlo. Y hoy el apoyo más interesante es, bueno, resolvamos la economía, la como dé lugar, y el resto, nada, vamos viéndolo. Con la educación, no, bueno, ¿y con qué más? El transporte hoy es un tema Francisco, trascendental. En y la Buenos Aires, última perdón, tiene que termino ver esto con con el ustedes, paro. el subte se va a ir a La mil marcha pesos. universitaria le... Perdón, no te escuché.
No, te decía que el transporte es un tema tremendo y hoy el subte en Buenos Aires va a estar 1.000 pesos. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué sucede? No pasa nada. Te quería preguntar por el paro. Viene el paro de la CGT, como el transporte va a estar Jueves. adhiriéndose, seguramente va a ser muy fuerte, pero además hay muchos sectores que se han plegado. Es el segundo a la gestión Milei. ¿Cómo le pega? No, creo yo que no le pega de ninguna manera. Vamos a ver replicada la misma situación con el paro universitario, en el cual van a tergiversar y van a decir que deslegitimar esta marcha y no va a ningún lado, no le va a pegar de ninguna manera. No creo que esto, digamos, ya lo vimos, ya pasó y este tipo de manifestaciones como corte o este tipo de acciones que tienen que ver con uso un poco de la violencia, un poco de corte de calle y demás, son por las que ganó Milei, digamos, por el uso indiscriminado de este tipo de cuestiones y porque la discusión es, bueno, están en esa marcha y no están trabajando. Bueno, yo creo que no le pega por ningún lado, que no va a suceder nada y que esto sigue de la misma manera y que solamente llena de pecho de aquello, a ese núcleo duro que hoy es el 53 que dice, por esto yo lo voté a Milei, digamos. Solamente, nada, no mueve la aguja, no mueve el amperímetro en absolutamente nada. Te agradecemos mucho los apuntes de esta noche. Gracias por atendernos. Por favor, buenas noches.